a esta hora de la mañana y a pesar de las limitaciones que tuvimos ayer, una vez más por el problema eléctrico en esta ciudad y que genera algunos inconvenientes y consecuencias en nuestro transmisor, queremos llevar para todos ustedes esta entrevista que grabamos para que pudiéramos entonces compartir un rato con el señor Juan Carlos Sosa. Él está de visita en Maturín y vino precisamente como fundador de Venezuela Fénix, también un poco convocando a la sociedad civil para llamar la atención de las cosas que no están bien en este gobierno y que día a día pues tratamos también nosotros en este espacio de llevarle a toda la audiencia. Vamos entonces a iniciar esta conversación con el señor Juan Carlos Sosa. Juan Carlos es abogado, experto petrolero, escritor, editor, fundador del movimiento Fénix y encabezando también el grupo que realizó la primera demanda por crímenes de lesa humanidad contra un presidente en ejercicio. Esto fue en el año 2004 contra el ya fallecido comandante galáctico Hugo Chávez Frías. Vamos a escuchar entonces a Juan Carlos Sosa un poco cuál es la intención que tienes en esta gira que estás haciendo por el país. Buenos días. Buenos días, Ciro. Bueno, muchísimas gracias por tu amable invitación. Estoy encantado de estar en tu programa y aquí con tus escuchas, ¿no? Bueno, básicamente estamos haciendo un recorrido por toda Venezuela, tratando de conversar con la gente y llegar a un entendimiento para que, digamos, de alguna forma entendamos como país que estamos efectivamente atrapados sin salida, tal como, digamos, están contextualizadas las cosas. Es decir, que todos sabemos lo mal que estamos, todos sabemos que esto no puede continuar así. Basta ir por las calles de cualquier ciudad de Venezuela para darnos cuenta de las colas inclementes a que están obligando a la gente para comprar cualquier cosa. Ahorita viniendo para acá, sin ir más lejos, no son ni las 7 de la mañana y las colas que vivimos son verdaderamente inhumanas, ¿no? Es decir, yo creo que no hay que convencer a nadie de lo mal que estamos. Lo que tenemos que entender... ¿Tú crees que no hay salida, como iniciaste el comentario? Pienso que estamos en un callejón sin salida en Venezuela. Digamos, estamos en un callejón sin salida tal como están las cosas en este momento. Me explico. El sector político formal, digamos, el sector político que viene haciendo la política en Venezuela durante los últimos 16 años, todo lo que le han planteado al país para confrontar esta situación que nos está destruyendo como sociedad es equivocado. Porque ellos parten de premisas falsas, es decir, ellos pretenden confrontar políticamente a este régimen como si se tratase simplemente de un mal gobierno y como si viviéramos en una democracia donde hay instituciones que pueden activarse para, digamos, jugar el libre juego democrático, ¿no? Una democracia con sus fallas, una democracia con sus bemoles, pero una democracia al fin. Y entonces este sector político, a través de sus matrices de opinión y a través de sus acciones, ha venido llevando a la gente reiteradamente a procesos electorales total y absolutamente viciados, estructuralmente imposibles de franquear, es decir, son procesos electorales que están diseñados para hacer que el régimen se mantenga indefinidamente en el poder. Y sin embargo los partidos políticos han sacado ventaja de esa realidad, han sacado provecho, los políticos también han sacado provecho personal de esa situación, pero han llevado al país de fracaso en fracaso, porque lejos de haber debilitado al régimen, lo hemos fortalecido, y ese régimen se ha atornillado en el poder. ¿Está desgastada la oposición, según Juan Carlos Sosa? Yo pienso que, digamos, se merece, más que estar desgastada, debería simplemente estar deslegitimada. Es decir, es una oposición que no ha hecho su trabajo, no ha hecho oposición. ¿Se agotó la propuesta de la Mesa de la Unidad Democrática? Es que la propuesta de la Mesa de la Unidad Democrática ha sido cogobernar con el régimen. Ellos se han transformado en un cogobierno. Se acostumbraron a hacer oposición y desde esa posición están cómodos. Claro, están ¿Así lo ves? Claro, tienen una plataforma que a ellos digamos, en sus realidades particulares les brinda comodidad. Ellos no tienen ninguna urgencia porque ellos tal como están bien. Y vuelvo y repito, es decir, han tratado a un régimen que es criminal por naturaleza, a un régimen que responde a una organización internacional que está integrada por criminales y que tienen además un objetivo muy claro que es la destrucción del país para ellos poder reinar indefinidamente, es decir, un sistema de antivalores.
Esta es una organización criminal que se llama el Foro de Sao Paulo, que fue creada por Fidel Castro en 1990 y está integrada por narcotraficantes, por terroristas internacionales y por algunos de los personajes que eventualmente llegaron a las presidencias de sus países para, bueno, implementar el mismo sistema cubano que tiene a Cuba esclavizada durante 60 años. Es decir, pretender que estos sistemas, por el hecho de ser tan destructivos, es decir, por el hecho de hacer políticas públicas tan fallidas, se debilitan, es el primer error. Mucha gente dice, bueno, este gobierno está tan mal que va a terminar implosionando, es decir, esta situación económica no la soporta nadie, esta situación, digamos, institucional es un desastre, entonces este gobierno va a implosionar. Pero esto lo que tú acabas de decir es muy cierto, lo entendemos ciertos sectores de la población, pero la mayoría no. Claro. Esto de que obedece a un plan internacional, que esto no es nuevo, que esto Claro. estaba montado hace mucho tiempo, que están logrando que Venezuela se convierta en una segunda Cuba y que seamos además la caja chica Claro. de la isla caribeña, que además está en quiebra y se está subsistiendo a causa del dinero que saca de Venezuela. Eso no lo entiende la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente está en esas colas que tú acabas de mencionar, tratando de resolver el problema económico o en la economía informal, porque no tienen fuentes de trabajo y el día a día del venezolano se ha convertido en buscar la comida. Esto es un plan muy bien llevado. ¿Cómo hacer que la mayoría de la población entienda que esto es así, pero para que reaccione? Y no con esto estoy diciendo o haciendo un llamado a la calle o haciendo un llamado a guerra civil cuando vemos que la situación es tan delicada que pudiéramos llegar a una cosa como esta, pero sí a hacer valer sus derechos ciudadanos y no permitir cosas como las colas. Fíjate, Ciro, se trata de un tema esencialmente de liderazgo, porque yo pienso que sería, digamos, un error pretender que la gente de menores recursos, la gente que no tiene mayor capacidad de maniobra en su vida, que está totalmente dependiente digamos, de circunstancias que no controlan, sean las que reaccionen y las que hagan algo al respecto. No les corresponde a ellos. Yo pienso que estas son personas que tienen, digamos, tantas carencias por sus realidades prácticas de vida, que es precisamente una gran irresponsabilidad por parte de los estratos de la sociedad que tienen más posibilidades, digamos, que no están en condiciones tan lamentables, si se quiere, de reaccionar. Nos toca, digamos, a cierto sector del país, cierto sector de la sociedad venezolana, llevar la batuta a este proceso. Evidentemente se tiene que construir un liderazgo capaz de transmitirle a todo el país y a esa gente que está haciendo las colas cuál es la realidad. Lo que no podemos pretender es que sean estas personas las que conduzcan los procesos. Los procesos nos toca conducirlos a los líderes de la sociedad, a las personas que tenemos por una u otra razón, digamos, ciertas posibilidades de cambiar realidades, de hacer cosas que puedan cambiar realidades. Entonces, básicamente con el movimiento Fénix y también con el grupo juvenil que nos acompaña, Venezuela Futura, y una serie, digamos, de grupos que hemos venido alineando en sinergias, estamos tratando de hacer un trabajo, digamos, de distintas vertientes. Una de ellas, por supuesto, tiene que ver con la formación. Entonces se está formando intelectualmente y digamos, existencialmente, si se quiere, a un grupo muy importante de venezolanos jóvenes, pero también haciendo todo este recorrido por el país y yendo a los medios y tratando de alguna forma de tener acceso al mayor número de personas posible a través de las redes sociales y a través de este tipo de entrevistas como la que tú me estás haciendo, es básicamente, bueno, ir creando esa conciencia, creando la conciencia de que hemos venido, digamos, trabajando con un chip equivocado, que en la medida en que nosotros pretendamos de que, digamos, este gobierno se va a ir debilitando, y que se puede hacer y que ellos se van a matar entre ellos, que ya se está dividiendo, y que se pueda hacer y que se pueda hacer un trabajo, digamos, de base, conquistando corazones, y eventualmente se va a tener el número de personas necesarios para evitar que nos sigan haciendo fraudes. Eso es una gran mentira y la gente tiene que comprender la falsedad de esa premisa, porque ahí es donde está el callejón sin salida. Si seguimos esa ruta, ya tenemos 16 años tolerando cosas que no hemos debido haber tolerado nunca. Y con la esperanza de que en algún momento vamos a salir de esto. Entonces, ¿cuántos años del pasado, cada uno de esos años nos han prometido que ese año sí, la gente seguía esas rutas que ellos trazaban, esos líderes
las rutas que esos líderes trazaban, íbamos a resolver el problema. Bueno, yo creo que ya la historia nos da suficientes enseñanzas para que nos demos cuenta que esos no son los caminos. El tema es que en Venezuela no ha surgido un grupo político alternativo que le hable al país. Interlace acaba de publicar una última tendencia y en general, palabras más, palabras menos, habla del debilitamiento de la imagen de Nicolás Maduro, pero también de la propuesta de la Mesa de la Unidad Democrática. Lo interesante que Interlace publica, a mi entender, de este último sondeo es que los venezolanos siguen buscando un papá. Los venezolanos siguen buscando un líder, siguen buscando un guía, que en el pasado creyeron que era Hugo Chávez Frías y que este era el Mesías que llegaba y iba a acabar con todo lo malo que se había hecho en la Cuarta República. Seguimos en el mismo, pero con un país más deteriorado. Seguimos en la misma esperanza de querer que un papá nos resuelva todo. Esto es correcto, sí, aunque es la tendencia que Interlace está revelando. Fíjate, si en todas las sociedades del mundo, evidentemente los pueblos necesitan líderes. Eso es así porque la gente necesita una conexión con alguien que hable su lenguaje e interprete su realidad, y que de alguna manera la gente sienta que esa persona que habla su lenguaje e interpreta su realidad es capaz de ejecutar acciones que mejoren esa realidad. Eso es una situación que se presenta en todos los países del mundo, pero particularmente en países donde el marco institucional no funciona, donde digamos, no existe un sector, independiente al Estado lo suficientemente poderoso como para que la gente tenga autonomía, independencia y capacidad de llevar una vida completamente independiente a lo que es la política y al Estado. Cuando eso no existe, evidentemente la gente se vuelve todavía mucho más dependiente de individuos, de seres humanos, pues, porque las instituciones no están allí. Cuando no tienes instituciones, lo que tienes son seres humanos. Entonces la gente, en vez de apelar a instituciones y a entidades, digamos, jurídicas, si se quiere, para resolver su vida, necesariamente tiene que apelar a seres humanos, porque no están las instituciones. Entonces, lamentablemente, los seres humanos a los que se ha apelado, sobre todo en países como Venezuela, es decir, países tan débiles institucionalmente, han sido personajes que han venido con proyectos de país completamente equivocados, es decir, con una forma de concebir el mundo fallida. Y entonces han llevado al país a acrecentar sus crisis institucionales y a situaciones cada vez más paupérrimas, si se quiere. ¿Dónde está la salida para Juan Carlos Sosa, para Venezuela Félix? ¿Cuál es la propuesta entonces? Crear conciencia es un camino muy largo, pues el problema del venezolano, desde el punto de vista de la percepción que tiene de la realidad, es tradicional, que siempre quiere que un papá le resuelva todo. ¿Cuál es la salida? Yo creo que nosotros tenemos que cohesionar los liderazgos que hay en Venezuela, que hay líderes extraordinarios en todos los estados del país. Hay que cohesionar esos liderazgos y plantear abiertamente una desobediencia civil. Es decir, nosotros tenemos el derecho natural, Ciro, a oponernos a esto que está pasando. Nosotros no hay nada, absolutamente nada que pueda evitar que nosotros como seres humanos ejerzamos el derecho natural que nos da nuestra propia condición humana, para oponernos a que un régimen que está violando sistemáticamente los derechos humanos y que está destruyendo todo lo que significa el país, siga actuando. Es decir, nosotros tenemos el derecho natural de evitar que nuestra libertad sea mancillada y nos sigan transformando en unos siervos. Sin llegar a guerra civil. Es que claro, ese es el gran error, Ciro, porque la guerra civil... El enfrentamiento beneficia que está el poder. La guerra civil ya se está dando. Basta ver cualquier barrio de Venezuela para que uno vea esa guerra civil todos los días. Es decir, la gente se está matando de una manera brutal, inclusive por las cosas más elementales, por una bolsita de mercado, por unos zapatos, es decir, por las cosas más elementales. La gente de menores recursos son los que en peor situación se encuentran. Entonces, por eso digo, no hay que convencerlos de nada. Lo que tenemos que entender es que cuando uno activa la desobediencia civil, se puede hacer de una manera tal que precisamente se evite esa confrontación con el régimen, que evidentemente es el que tiene las armas, que evidentemente es el que tiene el dinero, pero nosotros tenemos la razón de nuestro lado y tenemos nuestra dignidad humana. Entonces, si nosotros nos organizamos y ejecutamos en la calle acciones, y existen formas de hacerlo para evitar la confrontación directa con el régimen, pero básicamente se va minando su autoridad, desconociéndola a través de esas acciones. En el momento en que además en la matriz de opinión del país, es decir, lo que se oiga en el país,
lo que se hable en el país es que tenemos el derecho a hacer esto, el grupo institucional que existe en nuestras Fuerzas Armadas, que es un grupo importante, en todos los componentes de las Fuerzas Armadas, hay gente muy seria. Si eso es falso, que las Fuerzas Armadas está totalmente podrida y que ya no hay nada que hacer allí. Y estamos de vuelta en nuestra conversación con el doctor Juan Carlos Sosa, fundador del movimiento Venezuela Fénix. Y antes de cumplir con este corte, dejábamos una inquietud al aire, y es qué está haciendo Venezuela Fénix para promover esa cohesión de liderazgos y para hacerle entender al ciudadano que estamos en nuestro derecho de acudir a desobediencia civil para hacer valer nuestros derechos. Bueno, lo primero, además, estamos pintando el país posible. La gente se tiene que dar cuenta que podemos salir de esto, hay que subirle el espíritu a la gente, que podemos salir de esto y podemos encaminar a Venezuela a un proceso de reconstrucción nacional que nos lleve a, digamos, a la posibilidad de reconstruir cada una de las áreas importantes del país para que todo el mundo se inserte en un proceso virtuoso de bienestar, que le va a dar bienestar a su vida. Ese mensaje la gente lo tiene que captar claramente. Pero le puede sonar abstracto. No, pero es que ese es el punto. Lo hacemos de una forma tal que la gente lo asimila, lo cree y se activa entonces para construir eso, para lograr ese objetivo, ¿no? Entonces estamos básicamente haciendo todo un trabajo para que la gente entienda que ese país posible lo tenemos a pata de mingo y que nadie tiene derecho a quitárnoslo, que tenemos que exigirlo y que tenemos que precisamente caminar hacia él. No resignarnos a esta mediocridad, estar rodeados de basura, ya estas colas inclementes. Eso es lo primero, subirle la esperanza a la gente, subirle el espíritu a la gente y que la gente entienda que no nos podemos resignar, que tenemos que reaccionar. Después, evidentemente, bueno, ir a cada uno de los estados, como te decía antes, detectar cuáles son esos liderazgos y ponerlos a trabajar en esta causa y crear toda una matriz de opinión, si se quiere, nutrir una matriz de opinión, para que la gente se salga de ese camino equivocado de constituyentes, referéndum, elecciones, un camino que es una farsa completa, y nos entonces encaminemos en esta dirección. Como te decía antes, cuando esto sea un clamor nacional, y nosotros lo que tenemos que generar es ese clamor, y ese es nuestro principal objetivo, crear ese clamor, se va a activar entonces, como te decía antes, esa fuerza militar institucional que va a cumplir con su deber, va a hacer su trabajo. En el momento que eso ocurra, este régimen se va a desplomar inmediatamente. Entonces, en el momento que se desplome el régimen, evidentemente los liderazgos que surjan van a tener la capacidad de hacer gobierno. Es tan simple como eso, Ciro. Evidentemente hay que hacer todo un trabajo importante para que la gente se convenza de que esta es la dirección correcta. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo. Es un trabajo arduo, es un trabajo evidentemente que implica un enorme sacrificio, pero no solamente el sacrificio evidentemente nuestro, sino sacrificio de toda la gente que se inserta en esto. Toca intereses de quienes se han acostumbrado a vivir de la manera que está viviendo. El opositor cómodo, pero que sigue criticando al gobierno, pero vive de alguna manera de esa situación. El que ha visto que la corrupción es una manera de vida y que este gobierno la apoya mientras yo esté a su favor. Y esos círculos de poder de los que hemos hablado en la entrevista y que se han creado en diferentes ámbitos de la sociedad venezolana. Afortunadamente, Ciro, son 5 gatos que han tenido un megáfono muy poderoso y han creado una realidad virtual que la gente ha pensado que es la realidad, ¿no? Pero son 5 gatos en el fondo. Si nosotros logramos este objetivo que estamos describiendo en este momento, ese megáfono se lo vamos a quitar. Y cuando el país deje de escuchar esas voces y comience a escuchar unas voces nuevas, ya tú verás cómo estos personajes que tú acabas de describir van a ser totalmente irrelevantes. Porque además han cometido tantos errores que ya están deslegitimados ante la gente. Lo que pasa es que no se ha visto la opción. Cuando en el país aparezca visiblemente, porque esa opción existe, lo que pasa es que no es visible y no se ha escuchado hasta ahora. Ahora se está empezando a ver y se está empezando a escuchar. En la medida en que la gente empieza a verlo con mayor nitidez y se empieza a escuchar con mayor contundencia, entonces ya tú verás que todo este universo virtual se hace absolutamente irrelevante, desaparece. Y entonces la gente comienza a insertarse en este proceso virtuoso que nos va a llevar hacia la libertad y hacia ese país que queremos, ¿no? Agradecido por este mensaje, la entrevista y porque pues
así de alguna manera llegamos a una audiencia que yo creo que sí tiene la esperanza de que esto puede cambiar. Seguro que sí. Lo que pasa es que hay mucha confusión, muchos mensajes encontrados. Son Así es. 16 años Así de es. tocar el autoestima del venezolano y eso ha dado algún resultado. ¿Cómo quienes están interesados en entrar en contacto con Venezuela Fénix pueden hacerlo? Sobre todo porque has hablado de que trabajan con los jóvenes y esta es una fuerza que sí no termina de dejarse convencer por este régimen y sus mentiras. Sí, bueno, ponerse en contacto con nosotros, voy a dar mi Twitter, es @JC Sosaspurua o también @Noel Leal. Ambos pueden contactarnos directamente por esa vía. El Movimiento Fénix tiene su página de internet, también estamos trabajando directamente con la gente de Venezuela Futura, entonces pueden contactar a los muchachos de Venezuela Futura igual. Es decir, pero quizás en un primer momento contáctenos a nosotros, JC Sosaspurua o Noel Leal, @Noel Leal. Y obviamente a partir de ese contacto le daremos todas las coordenadas para que se inserten en el movimiento y vean cómo entonces se pueden poner a trabajar en esta causa. Porque evidentemente mientras más gente se sume, más rápidamente vamos a salir de esta pesadilla, ¿no? Muchísimas gracias, feliz día y bueno, gracias por este momento y ese mensaje. Muchísimas gracias a ti. Seguimos.